4 de junio de 1978. Plumas National Forest, California. Un grupo de motociclistas explora los senderos. Huelen algo terrible. Un tráiler del servicio forestal. Ventana rota. Abren la puerta. El olor es insoportable. Dentro, Ted Beyer, 32 años. Muerto. Envuelto en 8 sábanas. Perdió 100 libras. Casi la mitad de su peso corporal. Barba larga. Indica que sobrevivió 8 a 13 semanas. Murió de hambre. Murió de hipotermia. Pero aquí está lo imposible. El tráiler tenía comida. Raciones militares. Suficiente para alimentar a 5 personas durante un año. El tráiler tenía calefacción. Tanque de propano. Estufa funcional. Solo necesitaba encenderse. El tráiler tenía fósforos. Libros de bolsillo. Muebles de madera. Para hacer fuego. Ted no usó nada. Sus pies estaban congelados. Casi gangrenosos. Sus zapatos, desaparecidos. Pero sus efectos personales estaban en una mesa. Billetera con dinero. Anillo de níquel con Ted grabado. Collar de oro. Y un reloj de oro que no era suyo. Cristal faltante. ¿De quién era el reloj? Ted no estaba solo cuando murió. Alguien lo envolvió en las 8 sábanas. Él no pudo hacerlo solo. ¿Quién estaba con él? Los investigadores encontraron zapatos de tenis en el tráiler. No eran de Ted. Eran de Gary Matías. 25 años. Uno de los 5 hombres que salieron juntos 24 de febrero de 1978. 5 amigos. Discapacidades intelectuales leves. Equipo de baloncesto Gateway Gators. Fueron a ver un partido en Chico, Universidad del Estado de California. Después del partido, pararon en una tienda de conveniencia. Compraron bocadillos, bebidas. Era la última vez que alguien los vio vivos. 4 días después, auto de Jack Madruga encontrado. Mercury Montego 1969. Atascado en nieve poco profunda. 70 millas en la dirección equivocada. Plumas National Forest. Camino de tierra remoto. Auto en buenas condiciones. Gasolina en el tanque. Una ventana abajo. Puertas desbloqueadas. Llaves, desaparecidas. Los 5 hombres, desaparecidos. Búsqueda masiva. Sin resultados. 3 meses después, cuerpo de Ted encontrado en tráiler. 20 millas desde el auto. 2 días después, restos de Jack Madruga y Bill Sterling encontrados. 11 millas desde el auto. Murieron de hipotermia. 7 de junio, restos de Jackie Webb encontrados. 2 millas desde el tráiler. Murió de hipotermia. Gary Matías, nunca encontrado. 47 años después, sigue desaparecido. ¿Qué pasó la noche del 24 de febrero de 1978? ¿Por qué abandonaron el auto? ¿Por qué caminaron 20 millas en nieve profunda sin ropa adecuada? ¿Por qué Ted no usó la comida? ¿El calor? ¿Quién lo envolvió en las sábanas? ¿Dónde está Gary Matías? El caso más desconcertante de California. El Diatlov Pass americano. Los llamaban los chicos. No por falta de respeto, por cariño, por protección, por el vínculo inquebrantable que compartían. 5 hombres jóvenes de Yuba City y Marysville, California. Todos en sus 20 o 30 años. Todos viviendo con sus padres. Todos con discapacidades intelectuales leves o condiciones psiquiátricas. Pero juntos, eran un equipo. Una familia. Una unidad que se apoyaba mutuamente en un mundo que a menudo no los entendía. Se conocieron a través de Gateway Projects, una organización sin fines de lucro de Yuba County que ayudaba a adultos con discapacidades. Y se conectaron a través de su amor compartido por el baloncesto. Jugaban en un equipo llamado Gateway Gators, entrenados por Robert Pennock, parte de los Special Olympics. Y para el 25 de febrero de 1978, tenían un partido importante programado. Un torneo. En Sierra College. El equipo ganador iría a Los Ángeles. Una semana gratis. Para competir en los California Special Olympics State Games en UCLA. Era importante. Era emocionante. Era lo que los 5 esperaban. Pero primero, el 24 de febrero, tenían otros planes. Ver un partido de baloncesto universitario en Chico. UC Davis Aggies contra Chico State Wildcats. Era su equipo favorito. UC Davis. Lo seguían de cerca. Era parte de su ritual. Así que los 5 acordaron ir juntos. Como siempre. Permíteme presentarte a los chicos.
Jack Doc Madruga, 30 años. Nacido en 1948. De una familia portuguesa. Introvertido. Independiente. Jack había servido en el ejército. Fue estacionado en Alemania. Veterano. De regreso en Yuba City, vivía con su madre. Nunca fue diagnosticado formalmente con una discapacidad intelectual, pero era considerado lento para aprender por quienes lo conocían. Jack trabajaba como lavaplatos y mantenía independencia financiera. Pero lo que más le importaba a Jack era su auto. Un Mercury Montego 1969. Turquesa y blanco. Jack cuidaba ese auto como si fuera su bebé. Rara vez dejaba que otros lo condujeran. Lo mantenía limpio. Lo mantenía en perfecto estado. Jack conocía el área del norte de California. Sabía cómo moverse. Nunca se perdía como conductor. Era confiable. Theodore Ted Beyer, 32 años. Nacido 16 de noviembre de 1945. Ted medía 6 pies 4 pulgadas. Un gigante gentil. Amable. Amigable. Tenía discapacidades intelectuales. Trabajaba como conserje. Más tarde trabajó en Pacific Gas and Electric empaquetando cables. La familia de Ted lo describía como alguien que a veces no entendía la seriedad de ciertas situaciones. Una vez, cuando la casa de la familia se incendió, Ted tuvo que ser sacado de la cama. No quería levantarse. Estaba más preocupado por dormir demasiado y perder su trabajo al día siguiente. Faltaba sentido común. Pero Ted era leal, confiable y profundamente querido por su familia. Ted también tenía mal sentido de orientación. Le tenía miedo a la oscuridad. Pero aún así caminaba largas distancias para visitar amigos. Jackie Wett, 24 años. Nacido en 1954. Jackie era el mejor amigo de Ted. Inseparables. Donde iba Ted, iba Jackie. Jackie no podía leer. No podía escribir. No podía marcar un teléfono. Dependía de sus padres para estas cosas. Pero cuando estaba con Ted, Ted lo ayudaba. Ted era su guía. Su protector. Jackie era hablador. Tenía problemas de comprensión. Pero era parte del grupo. Era uno de los chicos. William Bill Sterling, 29 años. Nacido en 1949. Bill era otro veterano del ejército. Como Jack Madruga. Bill vivía con sus padres. Trabajaba en trabajos de cuello azul. Lavaplatos. Conserje. Paisajista. Bill estaba involucrado con varias iglesias en el área. Leía citas de la Biblia a pacientes en hospitales mentales. En el momento de su desaparición, era miembro de la Community Church of Marysville. Bill también estaba involucrado con California Christian Singles, que organizaba eventos para personas solteras en el área. No se sabe si estaba románticamente involucrado con alguien, pero era activo en su comunidad. Era querido. Y luego estaba Gary Dale Matías, 25 años. Nacido en 1952. Gary era diferente de los otros 4. Gary no tenía discapacidades intelectuales. Gary tenía esquizofrenia paranoide. Gary había servido en el ejército. Fue estacionado en Alemania Occidental. Desarrolló problemas con drogas. Fue diagnosticado con esquizofrenia. Recibió una alta psiquiátrica. Cuando Gary regresó a Marysville, vivió con sus padres. Fue tratado en un hospital de la Administración de Veteranos local. Los primeros años fueron difíciles. Casi fue arrestado por agresión 2 veces. A menudo experimentaba episodios psicóticos que lo llevaban al hospital. Pero para 1978, Gary estaba siendo tratado de forma ambulatoria. Tomaba trifluoperacina y benzatropina. Sus médicos lo consideraban uno de nuestros casos de éxito estelar. Gary suplementaba su pago por discapacidad del ejército trabajando en el negocio de jardinería de su padrastro. Fuera del trabajo, fuera de su familia, Gary era cercano a 4 hombres. Ted, Jackie, Bill, Jack. Los 5 se reunían regularmente. Jugaban baloncesto juntos. Veían partidos juntos. Pasaban tiempo juntos. Sus familias los llamaban los chicos. Y los chicos se cuidaban mutuamente. 24 de febrero de 1978. Un viernes. Los 5 acordaron conducir desde Yuba City hasta Chico. Aproximadamente 50 millas al norte. Poco más de 1 hora en el Mercury Montego de Jack. Salieron alrededor de las 6 de la tarde. Recogieron a Jackie último. Había 2 autopistas que corrían paralelas desde el área de Marysville Yuba City. Highway 70 desde Marysville hasta Chico.
y California State Route 99 desde Yuba City hasta Chico. No está claro qué ruta tomaron, pero llegaron a Chico alrededor de las 7 de la noche. Fueron al partido de baloncesto UC Davis Aggies contra Chico State Wildcats. El editor del periódico de Chico más tarde recordó haberlos visto allí. Estaban sentados lejos del resto de la multitud. Algo distintivo sobre ellos, pero parecían felices, disfrutando del juego. El juego terminó alrededor de las 10 de la noche. Los 5 salieron del campus y condujeron 3 cuadras hasta Bears Market, una tienda de conveniencia. Llegaron justo cuando la tienda estaba cerrando. El empleado estaba ligeramente molesto. Quería cerrar, pero los dejó entrar. Compraron un pastel de cereza Hostess, un pastel de limón Langendorf, una barra Snickers, una barra Marathon, 2 Pepsis y un cuarto y medio de leche. Bocadillos para el viaje a casa. Las cámaras de vigilancia de la tienda capturaron al grupo comprando los bocadillos. Parecían alegres, normales, sin signos de angustia. Era probablemente la última vez que alguien los vio vivos. Salieron de Bears Market alrededor de las 10:30 de la noche y desaparecieron. 25 de febrero de 1978. Sábado por la mañana. Los 5 hombres se suponía que se reunieran a las 8 de la mañana en la tienda Montgomery Ward del centro de Marysville. Desde allí, tomarían un autobús a Rocklin para el torneo en Sierra College. Era el Sacramento Valley Moterlo de Special Olympics Basketball Tournament. Los Gateway Gators estaban programados para jugar. Era importante. Era lo que habían estado esperando. Habían dejado su ropa de baloncesto la noche anterior, con Gateway Gators en ellas. Pero a las 8 de la mañana, ninguno de los 5 apareció. Sus familias se preocuparon inmediatamente. Estos hombres no iban a perderse ese partido de baloncesto por ninguna razón. Era de suma importancia. Iban a llegar a casa pasara lo que pasara. Las familias comenzaron a buscarlo. Condujeron por el área de Chico y Yuba, por las autopistas entre ellas, buscando señales del auto de Jack. De los hombres, nada. Reportaron a los 5 desaparecidos a la policía. Los equipos de búsqueda de los condados de Butte y Yuba comenzaron a buscar a lo largo de su ruta a Chico, pero no encontraron nada en las primeras horas y días. 28 de febrero de 1978. 4 días después de la desaparición, el Mercury Montego de Jack Madruga fue encontrado, pero no estaba en la ruta de Chico a Yuba City. Estaba 70 millas en la dirección equivocada, en Plumas National Forest, en un camino de tierra remoto de alta montaña, la Oroville-Kinsey Highway en Butte County, muy lejos de cualquier ruta directa a Yuba City o Marysville. El auto estaba atascado en nieve poco profunda, aproximadamente 5 a 6 pulgadas, pero el auto estaba en buenas condiciones, motor intacto, sin daños, gasolina en el tanque, un cuarto de tanque, las puertas estaban desbloqueadas, una ventana estaba abajo, las envolturas vacías y los contenedores de la comida y las bebidas que habían comprado en la tienda en Chico estaban presentes. Programas del partido de baloncesto al que asistieron. Un mapa de carreteras de California cuidadosamente doblado. Todo estaba allí, excepto las llaves del auto. Y los 5 hombres. Los investigadores no pudieron determinar por qué el auto fue abandonado. Estaba en buenas condiciones de funcionamiento. Podría haber sido empujado fácilmente fuera del paquete de nieve en el que estaba. Ninguna de las familias de los hombres podía especular sobre por qué podrían haber conducido por un largo y sinuoso camino de tierra en una noche de invierno profundamente en un bosque remoto de alta elevación, sin ropa extra. Los padres de Madruga dijeron que no le gustaba el clima frío y nunca había estado en las montañas. El padre de Sterling una vez había llevado a su hijo al área cerca de donde se encontró el auto para un fin de semana de pesca, pero al joven no le había gustado y se quedó en casa cuando su padre hizo viajes posteriores allí. ¿Por qué fueron allí? Una teoría temprana. Gary Matías tenía amigos en Forbeston, un pueblo no muy lejos. Si conocías tu camino alrededor de las colinas en esta área, podrías llegar a Forbeston tomando la Oroville-Kinsey Highway. No era una unidad fácil, especialmente en 1978, especialmente de noche, especialmente en invierno. Pero posiblemente Gary quería hacer una parada rápida para ver a sus amigos. Un giro equivocado. Y de repente están subiendo la montaña, más adentro del bosque. Pero, ¿por qué continuaron? ¿Por qué no dieron la vuelta? Y cuando el auto se atascó en la nieve, ¿por qué no lo empujaron?
Jack Madruga era muy protector de su auto. No lo habría dejado a menos que algo lo obligara. Los investigadores lanzaron una búsqueda masiva en el área alrededor de donde se encontró el auto. Perros, helicópteros, voluntarios, rastreando el bosque, buscando señales de los 5 hombres. Pero la nieve era profunda, pies de nieve, y seguía cayendo. Días se convirtieron en semanas. Semanas se convirtieron en meses. Sin rastro de los chicos. Y luego, el 3 de marzo de 1978, llegó un informe. Una mujer en Brownsville, 30 millas de donde se encontró el auto, contactó a los investigadores. Había visto volantes distribuidos con las fotos de los hombres. Y la información sobre la recompensa de $1,215 que las familias habían ofrecido. Le dijo a los diputados que 4 de ellos habían parado en su tienda en una camioneta roja el día después de la desaparición. 25 de febrero. El dueño de la tienda corroboró su relato. La mujer dijo que se dio cuenta inmediatamente de que los hombres no eran del área debido a sus ojos grandes y expresiones faciales. 2 de los hombres, a quienes identificó como Webb y Sterling, estaban en una cabina telefónica fuera de la tienda. Los otros 2 entraron. La policía dijo que era una testigo creíble y tomaron su relato en serio. Detalles adicionales vinieron del dueño de la tienda, quien les dijo a los investigadores que hombres a quienes creía que eran Beyer y Webb entraron y compraron burritos, leche de chocolate y refrescos. ¿Eran realmente los 5 hombres? Si es así, ¿qué estaban haciendo en Brownsville el 25 de febrero? ¿Por qué estaban en una camioneta roja? ¿De quién era la camioneta? ¿Y por qué uno de ellos estaba en una cabina telefónica? ¿A quién llamaba? Este avistamiento nunca fue confirmado de manera concluyente, pero fue el único rastro posible de los hombres después de que abandonaron el auto. Y luego vino otra pieza inquietante de información. Un hombre llamado Joseph Jones había estado en el área la noche del 24 de febrero. Jones conducía su propio auto por la Oroville Kinsey Highway. Alrededor de la medianoche, su auto se atascó en la nieve, en el mismo área general donde más tarde se encontraría el Mercury Montego. Jones intentó empujar su auto, pero mientras lo hacía, comenzó a tener un ataque cardíaco. Se arrastró de regreso a su auto, con dolor, delirando. Llamó por ayuda, pero nadie respondió. Jones dijo que alrededor de la medianoche, vio luces detrás de su auto. Un vehículo estacionado. Vio a un grupo de personas, posiblemente 5 o 6, deambulando. Llamó por ayuda, pero las luces se apagaron. Los sonidos de silbido se detuvieron. Unas horas más tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, vio haces de linterna fuera de su auto. Llamó por ayuda de nuevo, pero inmediatamente las luces se apagaron. Jones se quedó en su auto hasta que se quedó sin gasolina. Luego caminó 8 millas cuesta abajo para obtener ayuda. Mientras caminaba, pasó el Mercury Montego. Pero no pensó mucho en ello en ese momento. No fue hasta que escuchó sobre las desapariciones que se dio cuenta de lo que pudo haber visto. ¿Realmente vio a los Yuba County Five esa noche? Jones también afirmó haber visto a una mujer con un bebé con el grupo. Pero los investigadores nunca pudieron encontrar evidencia de una mujer y un bebé en el camino de la montaña. Jones estaba teniendo un ataque cardíaco. Estaba delirando de dolor. Es posible que imaginara a la mujer y al bebé. Pero si vio a los 5 hombres, ¿por qué no respondieron a sus llamadas de ayuda? ¿Estaban asustados? ¿Confundidos? ¿O algo más los impedía responder? Marzo pasó. Abril pasó. Mayo pasó. La nieve en las montañas comenzó a derretirse. Y los secretos del bosque finalmente comenzaron a revelarse. 4 de junio de 1978. Más de 3 meses después de la desaparición. Un grupo de motociclistas exploraba los senderos de Plumas National Forest. Se acercaron a un campamento fuera del camino. Aproximadamente 19.4 millas desde donde se había encontrado el Mercury. Había un tráiler allí. Un tráiler del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Usado por equipos de bomberos durante la temporada de incendios. Pero era fuera de temporada. El tráiler estaba cerrado. Vacío. Excepto que la ventana frontal estaba rota. Los motociclistas se acercaron. Y olieron algo. Algo terrible. Abrieron la puerta. Y fueron abrumados por el hedor de lo que resultó ser un cuerpo en descomposición adentro. Llamaron a las autoridades. Los buscadores llegaron. Entraron al tráiler. Y encontraron a Ted Beyer. Ted estaba en una cama dentro del tráiler. Envuelto en 8 sábanas. Incluida la cabeza.
Su cuerpo estaba severamente emaciado. Había perdido casi la mitad de su peso corporal. Pesaba solo 120 libras. Había pesado cerca de 200 libras cuando desapareció. El crecimiento de su barba sugería que había vivido ligeramente más de 3 meses desde que se había afeitado por última vez. Cuando los chicos salieron para el partido de baloncesto en febrero, Ted estaba bien afeitado. Ahora tenía una barba larga. Sus pies estaban mal congelados, casi gangrenosos. Sus zapatos no pudieron ser encontrados, pero sus efectos personales estaban en una mesa al lado de la cama. Su billetera, con efectivo. Un anillo de níquel con Ted grabado en él. Y un collar de oro que también usaba. También en la mesa había un reloj de oro, faltando su cristal, que la familia de Beyer dijo que no era suyo. Y una vela parcialmente derretida. Ted estaba usando una camisa de terciopelo y pantalones livianos. Pero sus zapatos no pudieron ser encontrados. La autopsia mostró que había muerto de una combinación de inanición e hipotermia. Pero aquí está lo más desconcertante de todo. La chimenea del tráiler no había sido utilizada. A pesar de un amplio suministro de fósforos y novelas de bolsillo para usar como leña, había una estufa de propano en el tráiler, con un tanque de butano conectado. Todo lo que tenía que hacer era encenderlo, pero no lo hizo. Había muebles de madera en el tráiler, libros de papel, cualquier cosa que pudiera quemar para mantenerse caliente, pero la chimenea estaba fría. No se había usado. Y lo más extraño de todo, había comida en el tráiler, raciones militares, latas tipo Serration. Un casillero al aire libre contenía 31 latas de raciones, jamón enlatado y galletas saladas. Habían sido abiertas y parcialmente consumidas usando un abrelatas militar P-38, probablemente llevado por uno de los hombres con experiencia en el ejército, Gary Jacobille. Pero otro casillero adyacente contenía productos enlatados adicionales suficientes para alimentar al grupo durante hasta un año. Y permanecía completamente sin abrir, sin tocar. ¿Por qué Ted no comió más? ¿Por qué no usó la calefacción? ¿Por qué no encendió un fuego? Ted había sobrevivido en ese tráiler durante 8 a 13 semanas. Y había muerto lentamente de hambre, a pesar de tener comida a su alrededor. Los padres de Ted más tarde especularon que Ted carecía completamente de sentido común, que podría haber dudado en comer comida que no le pertenecía, incluso mientras se moría de hambre. Pero Ted no estaba solo. Las 8 sábanas envueltas firmemente sobre su cuerpo indicaban que alguien más había estado con él en el tráiler cuando murió. Ted no podría haberse envuelto así solo. Alguien lo cuidó. Alguien lo arropó. Alguien estuvo allí cuando murió. ¿Quién? Los investigadores encontraron zapatos de tenis en el tráiler, al lado del cuerpo de Ted. No eran los zapatos de Ted. Ted usaba zapatos de cuero. Y faltaban. Los zapatos de tenis eran de Gary Matías. Esto sugiere que Gary estuvo con Ted hasta el final, o cerca del final, y que posiblemente Gary se quitó sus propios zapatos de tenis para ponerse los zapatos de cuero de Ted. ¿Por qué? Los investigadores creen que los pies de Gary podrían haber estado congelados, hinchados. Los zapatos de cuero de Ted eran más grandes. Encajarían mejor en los pies hinchados de Gary. Así que Gary tomó los zapatos de Ted y dejó sus propios zapatos de tenis. ¿Y luego qué? ¿Gary dejó el tráiler? ¿Intentó conseguir ayuda? ¿O murió en algún lugar del bosque, su cuerpo nunca encontrado? Al día siguiente, 5 de junio, los buscadores regresaron al área. Siguieron el camino entre el tráiler y donde se había abandonado el Mercury. 11.4 millas desde el auto, encontraron restos. Los restos de Jack Madruga. En un lado del camino. Los restos de Bill Sterling. En el lado opuesto del camino. El cuerpo de Madruga había sido parcialmente consumido por animales carroñeros. Solo quedaron huesos. Solo quedaron huesos de Sterling, esparcidos sobre un área pequeña. Las autopsias mostraron que ambos murieron de hipotermia. 7 de junio. Los buscadores continuaron. Y encontraron los restos de Jackie Wett. 2 millas desde el tráiler. El padre de Jackie se había unido a la búsqueda a pesar de las advertencias de los oficiales de policía. Trágicamente, el padre de Jackie fue quien encontró los restos de su hijo. Después de notar una chaqueta familiar en un arbusto. Jackie también había muerto de hipotermia. Entonces, ¿qué pasó? Basándose en la evidencia física, los investigadores creen que esto es lo que sucedió. Los 5 hombres abandonaron el Mercury en el camino de la montaña. Por razones que aún no están claras. Comenzaron a caminar.
Probablemente vieron huellas de Snowcat en la nieve. Un Snowcat había sido enviado a limpiar el tráiler el 23 de febrero, el día anterior a la desaparición. Los hombres probablemente pensaron que las huellas del Snowcat los llevarían a refugio. A ayuda. No imaginaron que el refugio estaría a 20 millas del camino. Jack Madruga y Bill Sterling caminaron 11 millas. Y se congelaron hasta morir en el camino. Jackie Wett logró llegar a 2 millas del tráiler. Pero también sucumbió a la hipotermia. Ted Beyer y Gary Matías lograron llegar al tráiler. Rompieron la ventana para entrar. Porque estaba cerrado. Pero una vez dentro, no usaron los recursos de manera efectiva. No encendieron la calefacción. No hicieron fuego. No comieron suficiente comida. ¿Por qué? Las discapacidades cognitivas de los hombres probablemente jugaron un papel. La hipotermia induce desorientación. Juicio deteriorado. Pero eso no explica todo. Gary Matías no tenía discapacidades intelectuales. Había servido en el ejército. Sabía cómo usar un abrelatas militar P-38. ¿Por qué no ayudó más eficazmente? Una posibilidad, Gary no tenía su medicación para la esquizofrenia. Sin trifluoperacina y benzatropina, Gary probablemente comenzó a tener episodios psicóticos. Su juicio se deterioró. Su capacidad para tomar decisiones racionales disminuyó. Y Ted, con sus limitaciones cognitivas, no pudo compensar. Juntos, esperaron. Tal vez esperando que alguien viniera a rescatarlos. Esperando instrucciones que nunca llegaron. Ted sobrevivió 8 a 13 semanas. Murió en algún momento de abril o mayo. Gary, en algún momento después de la muerte de Ted, decidió intentar regresar a la civilización. Se puso los zapatos de cuero de Ted. Dejó sus propios zapatos de tenis. Y partió. Hacia el desierto. Gary Matías nunca fue encontrado. Su cuerpo nunca fue recuperado. 47 años después, sigue desaparecido. El caso de Yuba County 5 ha desconcertado a investigadores, familiares y aficionados al crimen real durante casi 5 décadas. ¿Qué pasó realmente la noche del 24 de febrero de 1978? Hay varias teorías. Algunas plausibles. Algunas menos. Ninguna explica completamente todos los hechos. Teoría 1. Se perdieron accidentalmente. Esta es la teoría oficial. La teoría que los investigadores consideran más probable. Los 5 hombres condujeron a Chico. Asistieron al partido de baloncesto. Salieron alrededor de las 10:30 de la noche. Gary Matías quería hacer una parada rápida en Forreston para ver a amigos. Jack Madruga, conduciendo, tomó un giro equivocado. Subió la Oroville Kinsey Highway en lugar de dirigirse de regreso a Yuba City. Una vez en el camino de tierra de la montaña, siguieron adelante. Posiblemente pensando que eventualmente los llevaría de regreso a la ruta correcta. Pero el camino se volvió más estrecho, más sinuoso, más cubierto de nieve. Finalmente, el auto se atascó en nieve poco profunda. Los hombres salieron. Intentaron empujar el auto, pero no pudieron. Jack no quería dejar su amado auto, pero la nieve seguía cayendo. El clima se estaba volviendo más frío. Decidieron caminar, buscando ayuda. Vieron huellas de Snowcat en la nieve. Pensaron que las huellas los llevarían a refugio. Siguieron las huellas. Durante millas. Y millas. Jack Madruga y Bill Sterling no pudieron soportarlo. Se congelaron hasta morir a 11 millas del auto. Jackie Wett logró llegar más lejos. Pero también sucumbió a la hipotermia a 2 millas del tráiler. Ted Beyer y Gary Matías llegaron al tráiler. Rompieron la ventana. Entraron. Pero sus discapacidades cognitivas y la hipotermia les impidieron usar los recursos de manera efectiva. Ted murió lentamente de hambre e hipotermia durante 3 meses. Gary, sin su medicación para la esquizofrenia, eventualmente partió en busca de ayuda. Y murió en algún lugar del bosque, su cuerpo nunca encontrado. Esta teoría explica algunos de los hechos, pero no todos. ¿Por qué el auto estaba en buenas condiciones pero fue abandonado? ¿Por qué no lo empujaron fuera de la nieve? ¿Por qué Ted no usó la calefacción? ¿La comida? ¿Y si Gary estaba lo suficientemente coherente como para usar un abrelatas militar, por qué no podía encender la calefacción? Teoría 2. Fueron perseguidos por alguien. Algunas personas creen que los 5 hombres fueron perseguidos desde Chico. Que alguien los siguió. Los obligó a subir la montaña. Posibles escenarios. Escenario A. Vieron algo que no deberían haber visto en el estacionamiento del partido de baloncesto. Algún crimen. Alguna actividad ilegal.
Los perpetradores los persiguieron. Los obligaron a subir la montaña. Y luego los abandonaron allí para morir. La cuñada de Ted más tarde especuló, vieron algo en ese juego en el estacionamiento. Vieron algo y ni siquiera se dieron cuenta de que lo vieron. Escenario B. Alguien en Chico tuvo un altercado con ellos. Posiblemente fuera de la tienda de conveniencia. Los rumores circularon de que los chicos estuvieron involucrados en una pelea. Pero esto nunca fue confirmado. Escenario C. El cuñado de Gary Matías estuvo involucrado. Dallas Beyer, el sobrino de Ted, sospecha que el crimen fue perpetrado por el cuñado de Matías. Tom Beyer, hermano de Dallas, fue más lejos. Especuló que el cuñado y un grupo golpearon a Gary hasta la muerte y lo tiraron por el Oroville Bridge. Luego obligaron a los otros chicos a conducir las 19 millas. Tom cree que los Yuba Five estaban tan mal asustados que no regresaron. Sugiere que uno de los chicos llevó los zapatos de Gary con ellos al tráiler, lo que explicaría por qué solo se encontraron 4 juegos de huellas. Tom también cree que fue Jackie, el mejor amigo inseparable de Ted, quien lo envolvió en las sábanas. Mi hermano nunca habría dejado a Ted solo. No si estuviera vivo. Pero no hay evidencia sólida que respalde esta teoría. El cuñado de Gary nunca fue acusado. Nunca fue interrogado formalmente. Y si los hombres fueron perseguidos y amenazados, ¿por qué Joseph Jones vio a un grupo deambulando cerca de su auto? ¿Por qué no pidieron ayuda? Teoría 3. Gary Matías tuvo un episodio psicótico. Algunas personas creen que Gary Matías, sin su medicación, tuvo un episodio de esquizofrenia paranoide, que convenció a los otros 4 de que estaban en peligro, que alguien los perseguía, que los obligó a conducir por la montaña. Y luego, una vez que el auto se atascó, los obligó a caminar hacia el bosque. Gary era el único sin discapacidades intelectuales. Los otros 4 confiaban en él. Lo seguirían. Pero Tony Wright, autor de Things Aren't Right, The Disappearance of the Yuba County Five, no está de acuerdo. Wright aprendió del departamento del sheriff de Yuba County que, desde 1975 en adelante, la actividad criminal de Matías disminuyó después de que buscó asesoramiento de salud mental y comenzó a tomar medicamentos. Nadie notó que Matías se comportara extrañamente en el partido de baloncesto o en la tienda de conveniencia después. Si hubiera estado teniendo un episodio esquizofrénico, probablemente habría llamado la atención. Y no había nada que lo vinculara con ninguna mala voluntad con el grupo, señala Wright. Además, Gary Matías era parte del grupo. Era uno de los chicos. ¿Por qué querría dañarlos? Teoría 4. Vieron algo paranormal. Esta es una teoría marginal, pero algunas personas la han propuesto. Los Yuba County Five han sido llamados el Dyatlov Pass americano, en referencia al incidente de Dyatlov Pass en Rusia, donde 9 excursionistas murieron en circunstancias misteriosas. Huyeron de sus tiendas en medio de la noche, en temperaturas bajo cero, sin ropa adecuada. Algunas personas especulan que los Yuba County Five vieron algo que los aterrorizó, que los hizo huir hacia el bosque. OVNI, Bigfoot, algo inexplicable. Pero no hay evidencia de esto, y los investigadores no han encontrado ningún rastro de actividad paranormal. Esta teoría es poco probable. Teoría 5. El reloj misterioso. El reloj de oro encontrado en la mesa junto a Ted, faltando su cristal, que la familia de Ted dijo que no era suyo. ¿De quién era el reloj? Algunas personas creen que el reloj pertenecía a un sexto individuo, alguien que estuvo en el tráiler con Ted, alguien que pudo haberlo ayudado, o pudo haberlo dañado. Pero los investigadores señalan que el reloj podría haber pertenecido a uno del personal del parque, dejado en el tráiler mucho antes de que los Yuba County Five llegaran. La presencia del reloj no prueba que hubo otra persona allí cuando Ted murió, aunque las sábanas envueltas alrededor de Ted sugieren que alguien estuvo con él. Probablemente Gary. Teoría 6. Alguien los engañó. Tal vez alguien les prometió algo. Tal vez dijo, oigan, ¿quieren ir a encontrar algunas chicas?, especuló Perry Beyer, hermano de Ted. Esta teoría sugiere que alguien convenció a los 5 de subir la montaña, prometiéndoles algo. Una fiesta. Chicas. Algo emocionante. Y una vez que estaban allá arriba, los abandonó. ¿Pero quién? ¿Y por qué? No hay evidencia de un sexto individuo. Y si alguien los engañó, ¿cómo convenció a Jack Madruga de abandonar su preciado auto? Teoría 7. La mujer y el bebé de Joseph Jones. Joseph Jones afirmó haber visto a una mujer con un bebé con el grupo de hombres la noche del 24 de febrero. Si esto es cierto,
Cambia todo. ¿Quién era la mujer? ¿De quién era el bebé? ¿Por qué estaban en el camino de la montaña? Pero Jones estaba teniendo un ataque cardíaco. Estaba delirando de dolor. Los investigadores nunca pudieron encontrar evidencia de una mujer y un bebé. Es probable que Jones imaginara a la mujer y al bebé. O posiblemente los confundió con algo más en su estado delirante. Esta teoría probablemente no es válida. Entonces, ¿qué teoría es la correcta? La verdad es que nadie lo sabe. Cada teoría tiene agujeros. Cada teoría deja preguntas sin respuesta. Y mientras Gary Matías permanezca desaparecido, es posible que nunca sepamos toda la verdad. De los 5 hombres, Gary Matías es el más misterioso. Él es el único cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Él es el único que no tenía discapacidades intelectuales. Él es el único con experiencia militar significativa. Y él es el único cuyo comportamiento esa noche podría haber influido dramáticamente en lo que sucedió. Gary Dale Matías. 25 años. Nacido 1952 en Yuba County. Gary había crecido en el área. Era local. Conocía el área razonablemente bien. En su adolescencia, Gary se unió al ejército. Fue estacionado en Alemania Occidental. Pero mientras estaba en el extranjero, Gary desarrolló problemas con drogas. Y comenzó a experimentar episodios psicóticos. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Recibió una alta psiquiátrica del ejército. Cuando Gary regresó a Marysville, fue tratado en el hospital de la Administración de Veteranos local. Los primeros años fueron muy difíciles. Gary fue casi arrestado por agresión 2 veces. A menudo experimentaba episodios psicóticos que lo llevaban de regreso al hospital. Su familia luchó por apoyarlo, por mantenerlo estable. Pero para 1975, Gary comenzó a mejorar. Buscó asesoramiento de salud mental. Comenzó a tomar medicamentos. Trifluoperacina y benzatropina. Para 1978, Gary estaba siendo tratado de forma ambulatoria. Sus médicos lo consideraban uno de nuestros casos de éxito estelar. Gary recibía pago por discapacidad del ejército. Y suplementaba sus ingresos trabajando en el negocio de jardinería de su padrastro. Fuera del trabajo, Gary era cercano a 4 hombres. Ted, Jackie, Bill y Jack. Los 5 se reunían regularmente. Jugaban baloncesto. Veían partidos. Pasaban tiempo juntos. Gary era el líder informal del grupo. No porque fuera mandón, sino porque era el más capaz cognitivamente. Los otros 4 confiaban en Gary. Lo seguían. Lo escuchaban. Y Gary los cuidaba. La noche del 24 de febrero de 1978, Gary estaba con los otros 4. Fueron al partido de baloncesto. Fueron a la tienda de conveniencia. Nadie notó que Gary se comportara extrañamente. Parecía normal, estable, feliz. Pero, ¿tenía su medicación con él? Los investigadores no lo saben. Es posible que Gary se olvidara de traer su medicación. O que se le acabara. Sin trifluoperacina y benzatropina, Gary podría haber comenzado a experimentar síntomas de esquizofrenia paranoide dentro de horas o días. Paranoia. Alucinaciones. Pensamiento desorganizado. ¿Es posible que Gary tuviera un episodio psicótico mientras conducían de regreso de Chico? ¿Es posible que creyera que estaban siendo perseguidos? ¿Que alguien los seguía? ¿Es posible que convenciera a Jack de subir la montaña para escapar? Esto explicaría por qué condujeron 70 millas en la dirección equivocada. Pero no explica por qué abandonaron el auto. O por qué no usaron los recursos en el tráiler. Otra posibilidad, Gary estaba estable la noche del 24. Pero una vez que el auto se atascó, y los 5 comenzaron a caminar en la nieve, Gary comenzó a deteriorarse. El frío, el estrés, la falta de comida, la falta de sueño. Todo esto podría haber desencadenado un episodio psicótico. Para cuando Gary y Ted llegaron al tráiler, Gary podría haber estado en pleno episodio. Paranoia, alucinaciones, incapaz de tomar decisiones racionales. Ted, con sus limitaciones cognitivas, no podría haber compensado. Juntos, esperaron en el tráiler, sin usar la calefacción, sin comer suficiente comida. Ted murió lentamente durante 3 meses. Y Gary, en algún momento, decidió partir. Se puso los zapatos de cuero de Ted. Dejó sus propios zapatos de tenis. Y salió al desierto. ¿Dónde fue Gary? ¿Intentó regresar al auto? ¿Intentó encontrar ayuda? ¿O, en su estado psicótico, simplemente deambuló sin rumbo hasta que sucumbió al frío?
Su cuerpo nunca fue encontrado. Búsquedas extensas del área no revelaron rastro de él. Es posible que cayera en un barranco, o que quedara enterrado bajo la nieve, o que los animales salvajes dispersaran sus restos. Es posible que nunca encontremos a Gary Matías. Pero hay otra teoría. Una teoría más oscura. Algunas personas creen que Gary Matías sobrevivió, que logró salir del bosque, y que decidió desaparecer. ¿Por qué? Tal vez Gary sentía culpa. Culpa por lo que les había sucedido a sus amigos. Si su episodio psicótico los llevó al bosque, si sus decisiones contribuyeron a sus muertes, Gary podría haber sentido que no podía enfrentar a las familias. Así que desapareció. Comenzó una nueva vida en otro lugar. Es posible, pero es poco probable. Gary no tenía dinero. No tenía transporte. Estaba en medio del desierto. ¿Cómo habría sobrevivido? ¿Cómo habría llegado a algún lugar? No. Es mucho más probable que Gary muriera en el bosque, que su cuerpo simplemente nunca fue encontrado, y que permanezca allí, en algún lugar de Plumas National Forest, perdido para siempre. La hermana de Gary, Tammy Phillips, tiene su propia teoría. Ella cree que Gary llegó al tráiler, y que fue quien cuidó a Ted hasta el final. Tammy teoriza que él y Jackie se fueron juntos para intentar encontrar ayuda, pero el hermano de Ted, Tom Bayer, no está de acuerdo. Tom cree que Jackie nunca habría dejado a Ted solo. Mi hermano no habría dejado a Ted solo. No si estuviera vivo. Tom cree que Jackie murió primero, y que Gary fue quien envolvió a Ted en las sábanas. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos. Todo lo que sabemos es que Gary Matías desapareció. Y 47 años después, sigue desaparecido. Sin cuerpo. Sin cierre. Sin respuestas. Para la familia de Gary, es una agonía que nunca termina. Para los investigadores, es el agujero enorme en el caso. Y para el resto de nosotros, es un misterio que puede que nunca se resuelva. Es diciembre de 2025. Han pasado 47 años desde la desaparición de los Yuba County Five. Jack Madruga, Bill Sterling, Jackie Wett, Ted Bayer, Gary Matías. 5 amigos que salieron a ver un partido de baloncesto. Y nunca regresaron a casa. 4 de ellos fueron encontrados muertos en Plumas National Forest. 1 nunca fue encontrado. Para las familias de los 5 hombres, el dolor nunca se detuvo. Dallas Bayer Jr., el sobrino de Ted, describe su 12º cumpleaños como solo una casa llena de gente triste. Eso es porque solo 5 días antes, su tío había ido a ver un partido de baloncesto universitario. Y nunca regresó. Durante 47 años, han tenido familias enteras de personas cargando el peso de no saber, le dice Dallas a entrevistadores. Ese peso de no saber es casi insoportable. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Por qué condujeron por la montaña? ¿Por qué abandonaron el auto? ¿Por qué Ted no usó la comida? ¿La calefacción? ¿Dónde está Gary Matías? Dallas admite que, en las décadas posteriores a la muerte de su tío, pensó muy poco en el caso. Nuestra familia es el tipo de familia donde cuando enterramos a alguien, los enterramos, dice. No vamos al cementerio y lloramos sobre la tumba. Hemos terminado. Pero en los últimos años, a medida que la atención de los medios sobre el caso se ha recuperado, ha vuelto a primer plano de su mente. El caso de los Yuba County Five ha sido cubierto por numerosos podcasts de crimen real. Crime Junkie, Generation Y, True Crime Garage. En febrero de 2024, Netflix lanzó una serie documental llamada Files of the Unexplained. Un episodio estaba dedicado a los Yuba County Five. La historia se ha convertido en legendaria en la comunidad del crimen real. A menudo se le llama el Dyatlov Pass americano, en referencia al infame incidente de Dyatlov Pass en Rusia, donde 9 excursionistas murieron en circunstancias misteriosas en 1959. Las similitudes son inquietantes. Ambos casos involucran a un grupo de jóvenes que huyen o caminan hacia condiciones mortales. Ambos casos involucran muertes por hipotermia en circunstancias desconcertantes. Ambos casos tienen elementos inexplicables que desafían explicaciones fáciles. Y ambos casos permanecen sin resolver. Pero hay diferencias. El incidente de Dyatlov Pass ha sido en gran medida resuelto. Probablemente fue una avalancha, combinada con pánico y mala toma de decisiones. Los Yuba County Five, sin embargo, siguen siendo un misterio genuino. No hay avalancha que culpar. No hay desastre natural que explique lo que pasó. Solo decisiones desconcertantes. Comportamiento inexplicable.
Y un resultado trágico. Brian Bernardis, el investigador de casos fríos de la oficina del sheriff de Yuba County, todavía trabaja en el caso. Este caso es extraño como el infierno, dijo una vez Jack Becham, undersheriff de Yuba County de 1977 a 1979. Bernardis está de acuerdo. La gran pregunta es, ¿por qué fueron en esa dirección? No hay razón. Hablamos con las familias. Creo que al principio especularon que Gary Matías tenía amigos en Forbestown. Si conoces tu camino alrededor de las colinas en esta área, podrías llegar a Forbestown yendo por la Oroville-Kinsey Highway. No es una unidad fácil, especialmente en 1978. Madruga era muy cuidadoso con su auto, por lo que no es probable que hubiera tomado esa ruta. Bernardis también señala, ¿por qué estaban allá arriba? Y sigo diciendo que alguien los hizo. Y tal vez no tanto los hizo. Podría haberles prometido algo. Podría haber dicho, oigan, ¿quieren ir a encontrar algunas chicas? No sé. Perry Beyer, hermano de Ted, está de acuerdo. ¿Hubo alguna fuerza que los hizo subir allí? No habrían huido a los bosques como un montón de codornices. Sabemos bien que alguien los hizo hacerlo. No podemos visualizar a alguien ganando ventaja sobre esos 5 hombres, pero sabemos que debe haber sido. Pero sin evidencia forense sólida. Sin testigos confiables después de la parada en la tienda de conveniencia. Sin sospechoso principal. El caso permanece abierto. Y 47 años después, las familias todavía esperan respuestas. Esa es mi oración, dice Dallas. Ha sido mi oración desde que era un niño pequeño. Que quien hizo esto se presente y tenga su conciencia limpia. Dallas cree que en última instancia será necesario que el perpetrador se presente para resolver el caso. Pero, ¿y si no hubo perpetrador? ¿Y si fue solo una serie de malas decisiones? ¿Mala suerte? ¿Circunstancias trágicas? Es posible que nunca sepamos la verdad. El caso de los Yuba County Five es un recordatorio inquietante de cuán rápido lo familiar puede convertirse en lo inexplicable. 5 amigos. Un simple viaje por carretera para ver un partido de baloncesto. Y de alguna manera, todo salió terriblemente mal. No sabemos qué los llevó a subir esa montaña. No sabemos por qué abandonaron el auto. No sabemos por qué Ted no usó los recursos en el tráiler. No sabemos dónde está Gary Matías. Y es posible que nunca lo sepamos. Plumas National Forest todavía contiene sus secretos. En algún lugar de ese bosque, Gary Matías podría estar. Sus restos esperando ser descubiertos. O tal vez no. Tal vez Gary logró escapar. Y está vivo en algún lugar. Viviendo bajo un nuevo nombre. No lo sabemos. Y esa es la parte más difícil. No saber. Para las familias, el caso nunca estará cerrado hasta que Gary sea encontrado. Vivo o muerto. Hasta que haya respuestas reales. Respuestas definitivas. Pero después de 47 años, esas respuestas parecen cada vez más improbables. El caso de los Yuba County Five seguirá siendo un misterio. Una historia extraña y triste que continúa cautivando y confundiendo. Un recordatorio de que a veces, a pesar de toda nuestra tecnología, toda nuestra experiencia, todos nuestros esfuerzos, algunos misterios simplemente no pueden resolverse. Y algunas personas simplemente desaparecen. Sin rastro. Sin explicación. Sin cierre. Jack Madruga. Bill Sterling. Jackie Wett. Ted Beyer. Gary Matías. Los Yuba County Five. Que descansen en paz.